Dios quiere que sepas que Él te ama. Y tal vez con lo que estás pasando ahora no puedes entenderlo. Y dices, ¿dónde están todas sus promesas? David preguntó eso una vez. David preguntó, ¿dónde están todas sus promesas? Pasaba por un momento difícil y luego dijo, ¿qué pasó con? Podrías decir, ¿qué pasó con el Salmo 91? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué con aquello? Esta mañana pedí y reclamé y le dije a Dios, tengo favor contigo. Quiero estacionarme y alguien tomó mi estacionamiento. ¿Dónde están todas sus promesas? ¿Sus misericordias desaparecieron para siempre? Quiero compartir contigo. Quizás pases por algo más grave. Pero quiero decirte algo, Dios no te dejará solo. Y para algunos, tal vez, y de hecho, muchos de ustedes, tal vez lo que estás pasando sea porque tu Padre te ama. ¿De acuerdo? Veamos Romanos 4. Continuamos donde lo dejamos. Romanos 4 dice, al que no obra. Y hablaba de Abraham como ejemplo. Un excelente ejemplo. Veamos primero a Abraham, ¿de acuerdo? Versículo 1. ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Ahora, Abraham, ¿qué encontró según su carne? ¿Qué hizo Abraham? Nuestro padre. Cuando dice nuestro padre, estaba hablando a la multitud judía. Y debemos entenderlo cuando leemos nuestra Biblia. Algunas personas no lo entienden. Dicen, Pastor Prince, todas las cartas están escritas para los cristianos. Sí, sí. En su mayor parte, todo está escrito para el cristiano. Pero a veces el escritor hace una pausa y se dirige a los judíos. A veces hace una pausa y se dirige a los no cristianos, judíos o gentiles. Amén. Y aquí dice, nuestro padre Abraham. Obviamente les escribe a los cristianos y también a los judíos que están escuchando este sermón cuando lo leen. Nuestro padre, Abraham. Bien, ¿qué encontró? Si Abraham fue justificado por las obras, si fue hecho justo delante de Dios por las obras, por sus esfuerzos, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Quiero que todos digan una palabra griega después de mí. Digan logizomai. De la palabra lógica, cierto, o la palabra lógica viene de allí, logizomai. Logizomai significa ser contado, o encuentras la palabra imputar en la Biblia y es logizomai. ¿De acuerdo? Sigamos leyendo. Aquí dice, al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Si trabajas para algo, la persona para la que trabajas tiene que dártelo porque te lo debe. No como una gracia para ti, ¿cierto? ¿Tengo razón? Si trabajas por ello, lo ganas. Entonces, no se te puede regalar. Tu salario no te lo dan por gracia. Se te da porque trabajaste. Amén. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Es una declaración muy interesante. Muchos se la pierden. La Biblia dice esto muy claramente y si observas esta frase, ¿Dios justifica a quién? ¿Qué categoría? Una vez más, ¿estás seguro de que leíste Dios justifica a quién? ¿Dios justifica a quién? ¿Dios justifica a quién? Nos hacemos más fuertes. ¿Dios justifica a quién? ¿Cómo puede Dios justificar a los impíos? Muchas veces cuando lees rápido piensas que Dios justifica a los piadosos. Pero aquí dice que Dios justifica a los impíos. Y es al que no obra para estar bien con Dios, al que no obra, usando sus esfuerzos. Pero creen en aquel que justifica al impío. Su fe es contada, es imputada, logizomai, por justicia. Asegúrense de entender esto. Porque este es el tipo de fe que Dios dice que te hace un hombre justo ante sus ojos. Pero es la fe de creer en aquel que justifica a los impíos. ¿Cómo puede un Dios santo, un Dios 3 veces santo, que no puede pasar por alto el pecado, justificarnos a los impíos? Debe haber una base sólida. Amén. Entonces, el versículo 6. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. Entonces, ¿cómo puede Dios imputarnos justicia a ti y a mí, gente impía, en un fundamento sólido? La muerte de su Hijo. Amén. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio de infinito valor, ha resuelto la cuestión del pecado para siempre. Muy bien, hay una finalidad. Está hecho. Está terminado.
Amén. No significa que seas perfecto hoy ni que yo sea perfecto, pero Dios nos ve justos. Todas las bendiciones de los justos son nuestras. Por ejemplo, en Proverbios, al justo no le sucederá ningún mal. Eso es tuyo ahora. Amén. Eso es tuyo ahora. No significa que no tendrás eventos negativos, pero no será malvado. Todas las cosas obrarán para bien, porque no le sucederá ningún mal a los justos. Por ejemplo, en Proverbios dice que la simiente de los justos es liberada. Ese eres tú. Tus hijos son liberados. No sabes dónde están. Ahora no sabes dónde estarán esta semana, pero donde quiera que estén, son liberados porque son la semilla de los justos. Afirma eso, créelo, descansa en eso. ¿Puedo oír un buen amén? Alabado sea el nombre de Jesús. Ustedes son los justos. La oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Ese eres tú. Y cuando tú oras, amén, Dios escucha. Alabado sea el Señor. De toda la gente de Singapur, cuando oras, Dios escucha. No me refiero a la iglesia New Creation, me refiero a todo nacido de nuevo, de cualquier iglesia a la que asistan, amén, son el pueblo de Dios, son justos. Incluso los que luchan contra este mensaje son justos, amén. Ahora, voy a abordar los tratos de Dios. Veamos esto ahora, y el versículo 7. David describe la bienaventuranza del hombre. No entraré en eso porque lo hice la semana pasada. Di ese mensaje. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Muy interesante la segunda parte. Bienaventurado el hombre. Nuestros pecados son perdonados. En la cruz, Dios puso todos tus pecados sobre Cristo y fueron perdonados completamente. ¿Puedo oír un buen amén? Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Jamás es doble negativo. Me en griego. Se usa para nunca, ya por sí solo, o no. También se usa para una negación. Los juntas y tienes el negativo más fuerte. Jamás. Dios nunca jamás te imputará tu pecado. Y la palabra imputar es logizomai. Ahora, un erudito griego dice logizomai, y yo memoricé su definición. Dice que logizomai, imputar, tiene que ver con la realidad. Si supongo, si pienso, logizomai, que tengo $25 en el banco, es porque tengo $25 en el banco. No se trata de suposiciones ni de mis opiniones. Se trata de hechos. ¿Escucharon? Cuando Dios te imputa justicia, no es como una fantasía, es realmente imputar justicia para ti. Pero no olvides que esta justicia no se produce a partir de ti, te es dada como un regalo, porque Jesús recibió tus pecados y se convirtió en ofrenda en la cruz. Él no pecó para volverse pecado en la cruz. No hiciste justicia, recibiste justicia, igual que Jesús recibió tu pecado. Muy bien. Esta última parte es en la que quiero centrarme antes de cerrar. ¿Listos? Vean. Hebreos 12. Hebreos 12. ¿Han olvidado la exhortación que se les da como a hijos? No tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando seas reprendido, porque el Señor disciplina al que ama y castiga al que recibe como hijo. Siguiente. Permanezcan bajo la disciplina. Dios los trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien a su padre no disciplina? La palabra disciplinar aquí, la palabra griega para hijo, niño. Un niño pequeño es pais. Pais. La palabra para educar a un niño es paidio. El sustantivo es paidia, el verbo es paidio. Paidio. La palabra griega paidio, formación infantil, es de donde proviene la palabra pedia. Un pediatra. Médico que atiende a niños. Pediatría, ¿cierto? Es del griego paidia. Paidia es el sustantivo entrenar. Entonces, sea lo que sea, no es abuso infantil. No es castigo por el castigo. Es entrenar a un niño. Ahora, Dios no nos imputará pecado, pero si continuamos en nuestros caminos egoístas, y muchas veces estamos muy cegados en nuestros caminos egoístas, Dios nos disciplinará, pero no usará la enfermedad. Él no usará la enfermedad para disciplinarte. Si tienes una enfermedad, oye, Dios te quiere bien. No compres la idea de donde sea, de cualquier rama del cristianismo, que te diga que a veces Dios te disciplina con enfermedad. Dios no hace eso. Todo lo que Jesús tomó en la cruz, Dios no quiere que tú lo tomes. O si no, está desperdiciando todo ese trabajo, esa hermosa obra en la cruz. Amén. Pero sufriremos persecución, sí.
Sí, la gente se burlará de nosotros. Eso es parte de nuestra disciplina, de nuestra formación infantil al crecer. Construimos resiliencia, amén. Tenemos esa actitud cuando nos acaban de criticar. ¿Quién? Esa persona. No pasa nada. Pensé que era Dios. Escuchen, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios no nos imputa pecado, pero Él nos disciplinará. Él nos disciplinará. Como, por ejemplo, Jacob es alguien que tiene la justicia por la fe. En y por sí mismo era un delincuente. Él engañó, incluso engañó a su padre, que era ciego en ese momento, y el padre dice, ¿es este Jacob? Sí, tócame. Y se envolvió con piel de cabra, porque su hermano era peludo. Se llamaba Peludo. Esaú, peludo, ¿no? Y el padre lo sintió. Y el padre dijo, sí, se siente como mi hijo Esaú, pero, en fin, engañó a su padre, ¿no? Finalmente, encontró a la mujer de sus sueños, la amaba, quería casarse con ella. Amaba a la hermana menor, Raquel. Finalmente llegó el día de la boda en el Medio Oriente. En aquellos días estaba completamente cubierta, la novia. No sé qué pasó esa noche. La vela se apagó antes de tiempo o muy rápido. Solo sé que al día siguiente, un hombre gritó, ¡sal de mi cama! ¿Quién eres? Se dio cuenta de que no era Raquel, era Lea, la mayor. Pobre Lea. Las cosas que pasó. Y estaba muy enojado con el suegro y dice, Labán era el suegro, me engañaste. Volvió a su padre. ¿Es este Esaú? Sí, papá. No nos vemos a nosotros mismos, muchas veces, pero Dios se ocupará de... Estaban bajo la ley. Eran personas con las que Dios trataba. Aunque seas justo por la fe con las bendiciones de Abraham, Dios no. Dios te amará tanto que se ocupará de ti. ¿Existe alguna frustración en tu vida empresarial? ¿Hay frustración en tu vida matrimonial? Algo está pasando y dices, yo clamo, clamo. Tal vez no sea el clamor, tal vez no sea el intento de clamar el Salmo 91. En algunos casos, el Salmo 91 sigue siendo real, amén. Pero Dios quiere desarrollar tu carácter. Él es el Dios de Abraham, el Dios de la fe. Responde a la fe. Entonces Isaac es el heredero que recibe todo. Eso hacemos también. Pero Él es el Dios de Jacob, que trata con el carácter. Y Dios quiere lidiar con tu carácter, pero nunca te imputará tu pecado. Versículo 9, y cerraré con esto. Además, teníamos a nuestros padres humanos que nos disciplinaban. Ahora, en otra traducción dice, tuvimos padres carnales. Me gusta eso, prefiero eso. Te diré por qué en un rato. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban. Padres humanos, pero padres de la carne, ¿sí? Y los respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus? En realidad, es un contraste entre los padres carnales, que es nuestro Padre natural, y el Padre de los Espíritus. ¿Eso qué nos dice? Dios no trata con tu carne, Dios no pone enfermedad en tu carne, Dios no trata con tu carne, Dios trata con tu espíritu. Y muchas veces la corrección viene desde el púlpito. Estoy de acuerdo, lo sé, la palabra de fe. La enseñanza es que Dios solo corrige con la palabra, pero muchas veces aquellos que necesitan la palabra no asisten a la iglesia. Los que necesitan la palabra no están leyendo la Biblia. ¿Cómo Dios los corrige entonces? Decepciones, frustraciones, puertas cerradas, golpeando, solo para encontrar tu mano sangrando. Frustración. Y mientras, Dios es amoroso. Incluso si le gritas a Dios, Dios es amoroso. A Dios no le importa que lo malinterpreten, siempre y cuando se cumpla su voluntad en tu vida de desarrollarte para que toda la escoria de ese oro que eres sea derretida y salga, y serás oro fino. Tal vez ese colega que tienes, en realidad, sea el lavaplatos de Dios. ¿Eso te molesta siempre? ¿O el jefe que tienes? Porque la Biblia dice, una vez Dios usó este lenguaje en Salmo 60, Moab es la vasija en que me lavo. ¿Qué? Por cierto, Ruth salió de Moab. Y Dios dice, Moab, literalmente en aquellos días, en su época, no tienen lavavajillas, pero tienen una olla especial de agua donde lavan sus utensilios, cubiertos y platos. Y Dios dijo, Moab es la vasija en que me lavo. Moab es siempre
Una espina en el costado de Israel. Siempre molesta a Israel. Por cierto, Ruth era de Moab. Es la Jordania actual. Y siempre son un dolor de extremo posterior. Siempre están. ¿Tienes compañeros así? Pastor, no diga nada. Está sentado a mi lado ahora. Un miembro de la familia. A veces siento, no sé qué está pasando en nuestro matrimonio. Es como, oye, te están lavando. Labán, el suegro de Jacob, era su vasija para lavarse. ¿Están escuchando? Jacob tuvo que aprender sus lecciones a la mala, pero Dios nunca lo dejó solo. Pero cuando ves a Dios hablando con Jacob, no hay reprensión. En Betel, ¿Dios qué dice? Estaré contigo, te guardaré, te bendeciré, sin corrección. Pero en su vida, en sus acciones, hubo corrección. Para terminar, quiero decir esto. Hay quienes dicen, a veces Dios te lleva. Él te disciplina, te lleva temprano a casa. Tengo un problema con eso, porque la Biblia dice que cuando Dios te disciplina, hay una lección que aprender. Él no usa enfermedad o dolencia, hay una lección. Si Él te lleva a casa, estás allá. ¿Qué lección aprendes? Déjenme demostrarles eso y acabar con eso de una vez. Solo tengo tiempo para eso y cerramos. Vean esto. La última parte. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. Y viviremos. Viviremos. Y viviremos sin ti. Cualquiera que sea la corrección, produce esto. Vivimos. 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 Otros 5 años se agregaron, otros 10 años. La lección que aprendemos, si somos humildes para decir, Señor, gracias por esa decepción. O la gente dice algo, ¿cómo puede decir eso? ¿Ves que hay algo de verdad en lo que dice la persona? Amén. Aprende de eso. Lo que sea que no sea verdad, deséchalo, pero no te apresures a... A veces es tu esposa a quien Dios usa. Es sorprendente cómo Dios usa esas vasijas, en serio. Y tenemos que aprender a confesar, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Cristo es mi sabiduría. Cristo es mi justicia. Cristo es mi santidad. Y cueste lo que cueste, tendrás experiencias en las que digas, yo no soy santo por mí mismo. No puedo ser santo. Y te vuelves partícipe de su santidad. Mucha gente leyó mal el último versículo. Un versículo más, el 10. Ellos, nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía. A veces lo que es mejor para ellos no lo es para nosotros, ¿verdad? Y pueden cometer errores porque son padres humanos. Mientras que Él, el Padre, nos disciplina para bien. Subrayen eso, empresarios. Subraya eso, director. Subraya eso. Amén. Subraya eso. Para nuestro bien. Él siempre lo hace para tu beneficio. Dios no hace las cosas con... He estado esperando, golpéalo. No, Dios lo hace para nuestro bien. No solo eso, a fin de que participemos de su santidad. Algunas personas leen así, para que aprendamos a ser santos. No dice eso. Dice que seamos partícipes de su santidad. Cristo es mi santidad. Llegamos a un lugar, con cualquier disciplina, llegamos a un lugar para no depender de nosotros mismos, sino para participar de Él. Para aprender a decir, confesar, si te ves teniendo muchos problemas, no sabes por qué estás... Tus ojos están llenos de adulterio. Algunos hombres tienen ese problema. No sabes por qué siempre estás irritable, siempre ladras a lo primero que alguien dice. Date cuenta de que toda esta disciplina te lleva a un lugar en el que te estás viendo a ti mismo. Y luego dices, Jesús, eres toda hermosura. No veo ninguna belleza en mí. Yo participo de ti. Eres santo, totalmente santo. Santo es hermoso. Santo significa completo. Amén. Y santo es completo. Participo de tu santidad. Eres mi justicia. Eres mi santidad. Amén, iglesia. Y vas creciendo en el Señor. Alabado sea Dios. Y luego, ¿sabes qué? Te conviertes en alguien en quien la gente puede confiar, porque no siempre culpas a alguien más. Amén. Todo empezó con el jardín. El diablo, el tentador, tentó a Eva. Eva cayó. Le dio a su marido comió. Entonces, cuando Dios vino, Dios preguntó, ¿qué pasó? La mujer dice, la serpiente.
Adán tiene más clase. Culpó a dos a la vez. La mujer, tú me la diste. Viene el juego de culpar. Si quieres ser líder, asume la responsabilidad. Incluso para las personas que fracasan bajo tu mando, te guste o no, eres responsable. ¿Entiendes? Amén. Aprende a ser alguien. Y escucha, mucha gente no quiere ese rol. Por eso las personas en esa función tienen poder y aplomo. Ellos tienen realeza, porque la gente sabe que hay alguien. Pero esta persona no es fuerte en sí misma. A la gente le parece fuerte porque es fuerte en el Señor. Él pone su confianza en el Señor. Y si hay desilusión, detente y di: Señor, te doy gracias por esta lección. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si sientes que tienes celos de alguien, di: Señor, te doy gracias por exponer eso. Gracias, ciego siendo tu justicia en Cristo. Pero gracias por exponer eso. Me doy cuenta de que estoy celoso porque puede haber una creencia de que yo no confío en ti mucho, Señor. Yo tal vez creo que tú bendices a otros más que a mí. Me arrepiento de eso. Señor, si puedes bendecirlo, ¿por qué no a mí? Gracias, Señor. Es una relación maravillosa. Y Dios lo sabe. Y muchas veces cuando tienes esa lección no necesitas tantas lecciones. ¿Cierto? Mi tiempo se terminó. Denle alabanza, aleluya. Gracias, Jesús. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.